El día 12 de marzo se declaró el estado de alarma en todo el territorio español a causa de la crisis del coronavirus. Tras detectar el primer caso positivo por esta enfermedad, jamás nos pudimos llegar a imaginar todo lo que nos iba a ocurrir después. El virus, que comenzó en la ciudad de Wuhan, concretamente en diciembre del 2019, pronto se propagó por toda Europa, empezando por Italia y golpeando después duramente a España. Estos países no han sido los únicos que han sufrido este duro golpe. También Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Irán, India y varios países de Latinoamérica. Sin duda, este periodo de cuarentena se ha convertido en un momento histórico para España y para el resto del mundo, y marcará un antes y un después en nuestras vidas, ya que países enteros con millones de habitantes se vieron obligados a encerrarse en sus casas y parar así todo tipo de actividad laboral, social y económica. Tengo el placer de invitaros a una serie de entrevistas que he mantenido con personas anónimas desde distintos puntos geográficos de todo el mundo, que me han comentado en primera persona cómo han vivido su cuarentena, cómo este aislamiento ha afectado a sus vidas, también la situación laboral existente en cada país y cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno desde el principio para parar la propagación del virus. Bienvenidos un día más a este espacio informativo en el que estamos tratando el tema de la crisis del coronavirus desde hace ya un mes. Y bueno, esta vez, como sabéis, estamos tratando el tema desde diferentes puntos geográficos alrededor de todo el mundo. Y en esta ocasión contamos con la presencia de una muy buena amiga mía que se llama Serena. Aquí la tenemos. Serena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, por ahora bien, gracias. Sí, me alegro. Bueno, Serena es de origen napolitano y actualmente además reside allí en Nápoles. Pero bueno, ella durante toda su vida ha viajado mucho, sobre todo desde que finalizó sus estudios en filología hispánica, y además también obtuvo un doctorado especializado en lenguas hispanoamericanas y literatura, ¿verdad? ¿Es así? Sí, sí, justamente. Sí, he trabajado sobre México. Exacto, y además residiste en México unos meses y tuviste la oportunidad de conocer un poquito más el país. Y bueno, eso es un poco la trayectoria de Serena. Actualmente ella es profesora de español, italiano e inglés. Y gracias a que tenemos este mundo virtual y online, pues tiene la posibilidad de conectarse con muchísima gente para poder dar sus clases y también para tomar sus clases de máster, ¿no? ¿También estabas haciendo un máster? Sí, la verdad he acabado esta mañana con el examen final. ¡Ah! ¿Y qué tal ha ido? Sí, pues muy bien, hemos hablado de Children with Special Needs en la escuela. Es algo muy delicado y en este momento, Yeah. por supuesto, es todavía más. Entonces, sí, seguimos aquí estudiando, ¿no? No, no, genial. Y además que tenemos un montón de tiempo para hacerlo y para mil cosas más. Y Hay que aprovechar, ¿verdad? sí, porque además llevamos ya un mes y medio llevamos metidas en casa, más o menos. Sí, depende de los países, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y entonces, bueno, Serena es italiana, junto a España. Italia ha sido el país más castigado por esta crisis. Ambos países han superado la barrera de los 18.000 fallecidos. Creo que Italia está en 20.000 fallecidos. Esa es una Sí, barbaridad. 25, exactamente. Y más, 20.000 y y casi pico. 160.000 contagiados. Muchísimo, muchísimo. España e Italia además son países que ya estaban metidos en una crisis. Y bueno, vamos a hablar con ella sobre cómo está viviendo ella esta situación, qué medidas ha tomado el país para paliar esta crisis sanitaria, esta crisis económica y cómo está afectando a lo laboral, a lo económico y a su vida personal. Bueno, Serena, cuéntame. ¿Cómo está la situación actualmente en Italia en relación al coronavirus? Bueno, si queremos hablar de números, digamos, en general, Ajá. como decíamos, los contagiados son casi 160.000
El primer caso que hemos encontrado se remonta al 21 de febrero oficialmente, o sea, era el primer contagiado en Italia, que no había tenido contacto directo con China o con personas que procedían de ahí. Bueno, Uf. en realidad con una persona que procedía de China, que había ido para asuntos de trabajo, y entonces así empezó todo en el norte de Italia. El Tenemos paciente también cero, ¿no? O sea, es el paciente cero. el paciente, sí, el primer contagiado, Eso es. ajá, que ha salido desde hace poco, además del hospital, Uf. sí. Sí, porque además acabamos de descubrir que hay posibilidad de contagiarse otra vez, de volverse a contagiar. Bueno, estamos, a ver, nunca nos ha pasado eso, no hay nada definido, entonces lo estamos viviendo y estamos intentando tomar medidas a medida que las cosas pasen, ¿no? Y bueno, entonces desde el 21 de febrero en el norte de Italia. También hay que explicar que Italia es una nación que se desarrolla en un sentido vertical. Entonces hay bastante diferencia geográfica entre el norte y el sur. También es verdad que mucha gente del centro y del sur de Italia ha ido, sobre todo el sur, ha ido a trabajar al norte de Italia. Y también hemos Mm, tenido el problema de las personas que mm. trabajaban afuera, pero que residían en el sur y tenían sus familias de orígenes. Y además tenemos que tener en cuenta todas las personas que han perdido su trabajo. Uf, ¿Y qué sí. haces? No puedes pagar una renta, no te queda dinero, ¿qué haces? Regresas a tu casa, ¿no? Entonces también hemos tenido, después de un primer momento de, bueno, de que hemos descubierto el virus, hemos tenido gente bajando hacia el sur de Italia, y entonces sí que le teníamos bastante miedo aquí en el sur también, ¿no? Claro, Bueno, claro. lamentablemente, bueno, empezaron en el norte, lamentablemente se ha difundido mucho. De hecho, las regiones que más se han contagiado, más contagiadas son en orden de contagiados: Lombardía, Emilia-Romagna, Piemonte, Véneto y Toscana. Toscana es la región más al sur de todas las que Ajá. te he nombrado, sí. Y entonces ahí lamentablemente tenemos la mayoría de los casos, bueno, lamentablemente tenemos casos. Estando en el sur, en este momento parece muy feo decirlo, pero la verdad también es que, digo lamentablemente, porque a ellos los afectamos mucho porque han empezado por ahí. Mm, Pero entonces nosotros hemos tenido tiempo de tomar medidas, por sí, supuesto, exacto. rápidamente, pero reaccionar de alguna forma. Nos Ajá. ha sorprendido cómo ha pasado en el norte, la verdad, porque además hemos tenido, es que ese virus ha empezado en un momento en que teníamos gripe, ¿no? Desde diciembre, enero son los primeros meses en los que tenemos gripe, y entonces no hemos entendido los síntomas, no hemos reconocido que los síntomas eran diferentes. Y es Claro. verdad que no lo hemos tenido anteriormente, porque todavía estamos estudiando eso, de que quizás había empezado antes de lo que parece. Bueno, y entonces ha llegado una directiva del gobierno a inicios de marzo para el lockdown, bueno, el Sí, confinamiento en sí, España, ¿verdad? exacto. Curiosamente tenemos una palabra, dos palabras diferentes en inglés: quarantine, el lockdown, para decir bueno, el término médico y el término práctico de quedarse en casa. En español también, cuarentena y confinamiento, pero en italiano solo Exacto. tenemos cuarentena. Eso es muy, es algo tan trágico, yo creo, me parece. Estamos solo en cuarentena. Confinados. Sí, Exacto. es trágico, me parece como de hospital, pero bueno. Entonces, en ese momento nos quedamos con este término. Y bueno, hemos empezado a inicios de marzo, pero el encierro se hizo efectivo
martes 10, 10. en el que el gobierno, en una directa, estamos muy conectados con el gobierno en este momento y también creo que es un síntoma muy positivo Exacto. de este virus. Este está Sí, sí, bien y sí. vemos cómo nuestras instituciones están reaccionando y yo digo que muy bien, por lo visto. Ujú. Y no estoy hablando de facciones políticas y todo, solo Ajá. estoy hablando de lo que se está haciendo prácticamente la emergencia, que cada Ujú. uno está haciendo. Bueno, entonces, el gobierno desde el martes 10 de marzo ha impuesto bueno, ha dicho que estamos confinados y para salir necesitamos de un justificante. Y Ok. entonces tenemos Para ir que a indicar trabajar, por ejemplo, para ir a trabajar solo, ¿no? para ir a trabajar o para asistir a ancianos, por ejemplo, que estén certificados, que no se pueden mover. Imagínate todas las personas que tienen padres que ya son Sí, sí, mayores sí. y a lo mejor en silla de ruedas y por supuesto no pueden seguir con alguien a su lado Claro. que le cuide, ¿no? Y entonces solo situaciones de este tipo y tienes que presentar tu justificante y por supuesto hay sanciones en el caso en que declares cosas que no son reales, que no son la realidad. También puedes bajar a pasear el perro, después del rato de que veían la gente por todos lados con los perros, han impuesto los 200, un rayo de 200 metros de, de Ajá. tu propia aplicación, entonces sí declaras tu residencia y todo. Y bueno, es que en el tiempo hemos tenido muchas medidas también Han viendo ido por las diferentes cambiando, ¿no? europeas. Pero ¿el Sí, gobierno ha traído las mascarillas o es que no hay mascarillas? hemos convertido muchas empresas y el gobierno Ah, también, sí, por supuesto, tenemos a Ferrari, Fiat, ah, Lamborghini, sí, claro, y claro, claro. sí, también Prada, que está haciendo Están mascarillas, generando material sanitario, efectivamente. entonces, muchas empresas italianas reconocidas en todo el mundo ha reconvertido su producción y también un montón de pequeñas empresas. Y eso ha sido, yo creo, un síntoma muy fuerte de lo bonito que ha sacado esta situación, ¿no?, de nosotros. En la Y crisis. entonces sí, y también veo que hay muchos tutoriales en la red para hacer tu propia mascarilla y todo. Creo que voy a intentarlo un día u otro, pero bueno, bueno, de todas formas, sí que tenemos tiempo ahora, ¿no? Y Claro, bueno, de todas exacto. formas, sí, el gobierno ha incentivado mucho con la ayuda económica, sí, Perfecto. eh, la reconversión de la producción, la reconversión productiva de muchas empresas, sea grandes empresas que pequeñas empresas privadas. Además, hay que tener en cuenta de que muchas están cerradas, muchas Claro, empresas que producían originariamente, por supuesto, por ejemplo, zapatos, ahora están cerradas porque no pueden distribuirlo a tiendas que no venden, que están cerradas a su vez, ¿no? Y también tenemos problemas de distribución en este momento por falta claro. de personas y por el respeto del distanciamiento social. Y entonces sí, ha sido algo también que ha permitido a las empresas de seguir sobreviviendo, porque muchas han cerrado, muchas que no pudieron reconvertir su producción, han cerrado, han tenido que Y cerrar. una pregunta, ¿cómo está haciendo la gente, por ejemplo, está teletrabajando? ¿Qué sectores han quedado como en casa? La mayoría de las empresas han dispuesto a sus trabajadores de un ordenador portátil para poder trabajar en casa. ¿Qué está pasando en Italia en temas laborales? O sea, ¿cómo se está viviendo esta situación? Bueno, hay muchas personas que eran trabajadores independientes, autónomos, como por ejemplo Ajá. los agentes. Y eso sí ha sido un problema muy grande del que el gobierno también ha tomado, el gobierno también ha tomado medidas. Ujú. Y
bueno, de todas las medidas de las que estoy hablando están en el decreto Cura Italia, que sería Cuida Italia, que ha sido que se remonta al 17 de marzo de 2020, y son medidas de diferentes intervenciones en diferentes ámbitos. Hemos hablado del ámbito de las empresas y de la reconversión de la producción. Por lo que se refiere a los trabajadores y al sustentamiento, como decía, para los autónomos hay una ayuda económica. Bueno, por lo menos eso ha sido declarado y el dinero está por llegar, eso esperamos. Ok, bueno, bien, bien. Entonces, los autónomos están en esto y los que pueden trabajar de casa, la verdad que depende de cada empresa. El hecho de dotar sus dependientes de computadora, de ordenador o lo que sea, digamos, tablet o, bueno, de todas formas los devices para para trabajar en smart working. Sí, Me gusta exacto. eso porque nos da, ¿no?, un sentido diferente a la cosa. Por lo que se refiere a los profesores, y de Ok. eso te puedo hablar cuanto quieras, muy detenidamente, porque bueno, Sí, hemos sí. encontrado, perdón. Sí, 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 tú di lo que quieras de tu situación, porque también es interesante saber cómo se está allí llevando la situación de los profesores, porque aquí las clases, por ejemplo, se han parado totalmente En y serio, sí, o sea, desde hace cuando han cerrado las escuelas. exacto, se cerraron el 10 de marzo o algo así y entonces son online. Pero, por ejemplo, ya no va a haber exámenes ni va a haber una vuelta a la universidad y no se sabe cuándo, a lo mejor el siguiente curso ya vuelven a sus clases y se está pues meditando si dar un aprobado general a los estudiantes. No sé si en Italia está pasando esto también o cómo lo estáis viviendo. Estamos en lo mismo. Sí, eso de la escuela, las escuelas han cerrado el 5 de marzo. Yo Hace había mucho. empezado en una escuela el día 4, imagínate. Uf, Ya estaba trabajando en otra. sí. Entonces me encontraba en la situación de dar clases a los chicos que nunca he visto en mi vida, de persona. Ajá. Y bueno, para un profesor eso es muy importante. Sí, sí, Y claro. bueno, al inicio ha sido un problema. Sí, Claro. porque también los chicos de ahora no saben utilizar el ordenador. Ha nacido Mm, es la demostración práctica de la paradoja de haber nacido, de ser nativos digitales sin saber utilizar la tecnología, los medios tecnológicos. sí, sí, Yo sí. tengo mucha suerte. Yo he nacido al inicio de los años 80 y he tenido unos padres muy smart en ese sentido, y entonces desde cuando tenía 9 años he tenido un ordenador y he tenido mucha suerte también, porque Ujú. soy una de las primeras de mi generación, es una de las únicas ahora mismo, la verdad, en Ajá. tener buena relación con el ordenador. Ujú. Y ya las generaciones sucesivas, y tú sabes de lo que estoy hablando, porque también entras en esta generación, se ha convertido en algo imprescindible, ¿no?, que no podía faltar, Sí, y, exacto. pero con el desarrollo de los smartphones ya hemos regresado a un estado de que la computadora ya no sirve y de qué utilizarla si tenemos smartphones, Sí, porque es exacto. totalmente diferente y hace falta utilizarla. Eh, lo divertido es que aquí también hemos tenido mucha necesidad de ajustes con los ritmos escolares, también las videoclases. Ujú. Tengo colegas, compañeros de trabajo que ya son bastante mayores, que a lo mejor están cerca de jubilarse, y yo estoy a cada rato hablando con ellos porque me pongo en sus zapatos y, Sí, intento ayudarlos de alguna forma, porque también este es el sentido de este momento histórico, ¿no? Y bueno, claro, claro. Claro, porque ellos no manejan tanto el ordenador
y el mundo virtual, entonces tienen más problemas para conectarse con todos estos estudiantes y estos jóvenes, ¿no? Sí, 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 lo Mm, divertido de enseñarles cómo entrar en G Suite de su propio correo que le ha dado la escuela en videollamada de WhatsApp para ah, enseñarles el desktop. Sí, sí, somos todos unos especialistas ahora. qué bien, qué bien. Sí, o también Eso las chicas. es una parte positiva, ¿no? O sea, el que nos hemos adentrado en el mundo virtual y a lo mejor es una ventana a partir de ahora para, ¿no? Para formarse, Eso para es, dar eso clases. es lo que le digo justamente a, a mis colegas cuando están como de bajón, que, ay, nunca lo voy a conseguir, ¿no? Estás aprendiendo nuevas cosas que te van a servir en la vida, porque en esto estamos todos, y eso será nuestro futuro, y también a los chicos. Mirad qué suerte tenéis, que vais a tener competencias informáticas también, que de todas Ajá, formas. Sí, sí, sí. eso es, Y eso lo es. divertido es que al principio le pedía las tareas a los chicos y me entregaban, por ejemplo, carta informal, cuenta un amigo no sé qué, ¿eh? Y me enviaban la carta escrita en su propio cuaderno, me enviaban la foto del cuaderno. Ahora, yo sé, tengo, bueno, tengo confianza en vosotros, sé que habéis escrito la carta, pero necesito tener algún soporte tecnológico, Claro, informático, para poderles corregir las faltas, porque siempre hay y porque está bien que haya, porque si no, no nos entrenaríamos, ¿no? Y entonces hice una videoclase para enseñarles cómo utilizar Word. La mayoría de ellos ya sabían la genial. verdad, pero también cómo insertar los acentos, porque en Ah, italiano qué no están bueno. acostumbrados, por ejemplo. Y entonces, después de la videoclase, tengo que admitir lo que creo el 98% de ellos lo ha conseguido y ahora puedo corregir y comentar y todo. Ah, pero Así qué que bien, o sea, es muy positivo entonces. O sea, ha funcionado lo de la videollamada, la vida virtual, ¿esta ha funcionado? sí, lamentablemente, bueno, por lo menos yo tengo mucha suerte porque mis chicos llegan de ámbitos socioculturales adecuados. Entonces, Ok, cada uno ok. tiene por lo menos un device. Ese es Eso otro es problema muy importante, fuerte. eso es importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el gobierno está dotando, el Ministerio de la Educación y el gobierno, por supuesto, está dotando a los chicos imposibilitados con devices para Claro, poder, sí, sí, porque, por supuesto, si vienen de realidades de desventaja económica y social, la verdad que es claro, imposible para ellos, ¿no? Y por supuesto, eso también es otro problema, el de la evaluación de esos chicos, porque es normal que haya una participación mayor y también instrumentos, también, no sé, padres presentes que te puedan ayudar para quedarte al paso, ¿no? Con to keep the pace, quedarte al paso, ponerte al día, sí, no sé. sí, ponerse al día, efectivamente. Sí, perdón, es que mezclo los tres idiomas en este momento en que estoy dando clases No, pero está repetidamente genial, así aprendemos. cuando queráis. Bueno, de todas formas, sí, y los que no tienen padres, por lo menos, a lo mejor está su mamá intentando trabajar, el papá en la cárcel y cómo lo hacen. Y también, hace un par de semanas he leído una carta de la directora de una escuela del norte que Ajá, decía, perdón si me voy a conmover, pero es muy fuerte, y decía, nosotros tenemos problemas con las clases porque aquí en el norte, por, en todas las familias hay alguien que ha sido afectado y ha tenido una pérdida por eso del virus. Que sea profesor, que sea chico, que sea estudiante, que sea alumnos, cada uno ha perdido a alguien. Y entonces, sí, ¿cómo puedes estar al lado de esas personas? Primer problema. Y cómo y cómo quieras que sigan empeñándose como antes en un sí. momento en que todo ha perdido su sentido. Entonces, perdón por No, ese no te momento, pero preocupes. la verdad, aparte de esos momentos así,
lo estamos llevando bien. Al inicio salíamos a los balcones cantando, no sé qué, porque cada uno se sentía encerrado, pero de esa forma se sentía más libre. Bueno, la verdad que personalmente nunca he sentido la necesidad de hacerlo, aunque viva en 40 metros cuadrados y sin balcones, pero bien. Y yo pensando en la terraza de mi mamá de 60 metros cuadrados, que está en otra casa y no puedo ir a verla. Llevo desde inicios de marzo sin verla, pero ¿Y hablas, bien. hablas con ella por Skype y por videollamada? Sí. Por videollamada de WhatsApp, sí, Ah. normalmente. Tampoco puedo pedirle utilizar el ordenador si sabe utilizar bien WhatsApp. No tiene tarea que entregarme, entonces está bien. Y, y sí, sí. Y sí, hablamos a diario, nos vemos por WhatsApp o también igualmente el teléfono. Ella está acostumbrada a vivir sola, mi hermana y yo vivimos en 2 pisos diferentes, o sea, los tres en 3 pisos. Y entonces eso ha ido complicando un poco las cosas, ¿no? De las relaciones sociales. Y además, Sí. sí, No, y además, y ¿sabes qué pasa? Que los italianos y los españoles somos muy de abrazar, de besar, ¿verdad? Y yo creo que esto va a cambiar. O sea, ¿tú crees que las cosas van a cambiar, que va a haber un antes y un después? Yo sí lo creo. O sea, por yo creo supuesto que que sí. Yo creo que tardaremos mucho en confiar de la presencia de los demás, sí. sí. No, y además tengo que admitirlo, en este periodo, bueno, en diciembre, enero, en esos periodos de gripe, tos, estornudos, yo, yo voy a trabajar con medio de transporte público y sí Claro. estaba preocupada en general porque veía que la gente estaba muy descuidada de medidas mínimas de seguridad. O sea, si tú vas tosiendo sin taparte la boca porque, no sé, te lo has olvidado por algún lado, yo creo que vamos a Efectivamente. poner más atención en eso también. Y espero, enhorabuena, porque la verdad que Es positivo, ¿verdad? Yo creo. sí, sí. O sea, No sé cuáles serán las consecuencias psicológicas de este momento, sobre todo en las regiones que han sido afectadas de forma tan tajante, ¿no? Tan grave. Y bueno, también aquí he conocido, bueno, algunos amigos míos han perdido personas, colegas de trabajo mayores, pero muy queridas, muy expertas, a lo mejor mentores, ya los han perdido y entonces eso nos da la medida de la peligrosidad del virus. Y yo creo que efectivamente. si la gente sigue saliendo es porque, por suerte, aquí no ha llegado con la misma forma con la que ha llegado en el norte o en Madrid también. Yo Sí, tengo no, una amiga que es médico, que es doctora, y por supuesto ha sido contagiada. Y sí, ella muy positiva, todo muy bien, y me alegró mucho, pero lo primero que he pensado cuando he visto el número de las víctimas en Madrid también ha sido justamente eso, preocuparme por las personas que trabajan en los hospitales. Porque de una aquí forma, muchísima gente se ha contagiado, de sí, enfermeros, sanitarios, sí, y muchísima también los gente. doctores que han muerto o que han sido infectados son demasiados, la verdad, porque han estado en primera línea incluso, sin mascarilla, sin ninguna protección, porque era su trabajo, es su trabajo, porque por suerte todavía tenemos muchos, y es una misión que ellos llevan adelante sí. Y bueno, tenemos que Sí, agradecerles, por supuesto. Yo en la muchísimo, escuela, sí, sí, y toda la gente que sigue trabajando, las personas que hacen limpieza, por ejemplo, también. en las farmacias siguen abiertas y hay gente trabajando ahí con valor y sí, llevando adelante una misión, eso es. Y también cuando llama a la secretaría de la escuela por cualquier cosa, le agradezco a las personas que van a trabajar. No Wow, sé, sí. a lo mejor es una tontería, pero, ¿sabes?
es algo que ellos también podrían trabajar de casa de cierta forma, pero siguen haciéndolo para que todo funcione. Entonces está bien. Exacto. No, Eh, y eh, es algo muy fuerte que ellos están haciendo porque psicológicamente, por ejemplo, aquí en España hay gente que ha pasado, que va al supermercado y psicológicamente de repente deja la compra y se va. Porque psicológicamente piensan que van a coger el virus o te entran como muchas paranoias en la cabeza, ¿sabes? Cuando tú vas al supermercado porque tienes peligro de contagiarte. Entonces, esto se ha dado en España, en mucha gente sí. o sea, Bueno, esto de la compra nunca lo he visto, eso de dejar la compra en los pasillos, pero me puedo imaginar que puede pasar porque eso de la compra es un estrés increíble. es un Entonces, estrés. Te ha pasado, sí, ¿verdad? Ir sí, a la compra y es un estrés. O sea, totalmente, y con guantes, y luego te olvidas, y te tocas la cara, si te das cuenta de lo de veces que quieres hacerlo, porque no puedes, por supuesto, y entonces luego te das cuenta de cómo el virus se pasa fácilmente, ¿no? De cómo es fácil, exacto. porque te estás tocando cada rato, por supuesto, y además, dejo los zapatos afuera, en el felpudo. En el Ok, sí. felpudo. Sí, perdón. Luego, dejo la compra fuera, me quito los zapatos, entro, pongo los zapatos en una bolsa, aunque no es necesario y lo sé, pero nunca sabes. Es un Luego estrés. lo esterilizo todo, por supuesto, y solo después lo voy, sí. Así ha cambiado mucho mi vida. Ok, Viendo que estábamos hablando de la repercusión social, psicológica y más o menos de lo que la gente está viviendo, ¿no? Y cómo lo está viviendo ahí en Italia. Y además yo te quería preguntar algo, porque aquí en España, por ejemplo, la gente está muy preocupada por qué va a pasar los siguientes meses con su economía. Bueno, hemos hablado de los autónomos, pero aquí se está diciendo en España que esta crisis es comparable a una posguerra. Es decir, cómo vamos a enfrentar esta crisis es comparable a cómo enfrentamos la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Civil Española. En Italia también se está viviendo así la crisis, o sea, se ha gestionado igual de mal que en España, porque en España estamos teniendo unos problemas muy grandes con esto de la crisis económica. bueno, el gobierno está intentando hacer todo lo posible para tranquilizar a la gente. Sí, también se habla del hecho de que es la situación más difícil que hemos vivido Sí, ¿no? desde de la Segunda Guerra Mundial. Sí, también se habla de eso. Además, vivimos en una época en la que el acceso a la comunicación internacional es muy fácil. Entonces, aunque no se dijera aquí, sí que se puede fácilmente oír desde los noticieros internacionales. Y pues sí, sí, hay mucha preocupación en este sentido. También hay mucho trabajo no regular muchas veces. O sea, ahora está también saliendo el problema del sustentamiento de esas personas que trabajaban, Claro. sí, ¿no? De una forma, creo que eso pasa en todos lados, Sí, sí, ¿no? sí, no. Claro, aquí Y por están pensando una serie de medidas y de ayudas para tener como una renta mínima, es decir, para que las personas puedan pagar lo necesario, porque sí, hay como, aquí hay 3 millones de personas que se han quedado como, no en la calle, pero de manera temporal se han quedado en la calle. Luego no se sabe qué va a pasar con ellas, pero son 3 millones de personas de golpe. O sea, es muchísima tengo que gente. admitirlo que en este sentido la Iglesia también hace una labor increíble, porque Ajá, además es la misma Iglesia que indica al gobierno las personas indigentes o las situaciones. ok. O sea, si tú tienes problemas, difícilmente tienes un acceso a las vías institucionales. La Iglesia permite hacer esto. Ah, qué Y sí, bueno, qué sí, bueno. sí, la verdad que sí, o por lo menos he oído muchas noticias de ayudas concretas que la Iglesia pide en este sentido, pero la Iglesia lo hace desde siempre con Cáritas, que es la asociación, sí, y en este momento
Ah, qué La, bien. sí, 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 por supuesto, pero sí, la gente, sobre todo en las zonas más pobres, está como a punto de reventar, eso sí. Pero sí, a Claro. propósito del decreto Cura Italia de que hablábamos antes, sí hay muchas medidas para permitir la liquidez. Sí, Bueno, liquidación, ajá, para sí, liquidar gracias. todo, ajá. Para liquidar, sí, para permitir la circulación de dinero Exacto, entre familias concretas, entre familias y profesionales. O sea, estamos hablando antes de los ámbitos de intervención del gobierno en este sentido y los 4 puntos se refieren al potenciamiento del sistema sanitario y de la protección civil. ok, El segundo punto es la protección del trabajo y de los ingresos, ajá, justamente. El tercer punto es el sustentamiento a empresas y familias. Y ujú, el cuarto es la suspensión de impuestos y, y las contribuciones de seguridad social. O sea a través de la ayuda concreta, sea a través de la reducción de los impuestos, que también no es algo, es algo útil que no debemos subevaluar. Además, justamente, no sé cómo es en España, pero en Italia, entre marzo y mayo, vamos ajá. justamente a calcular los impuestos y todo, y justo en este periodo. Sí, Y sí, entonces, nosotros también, justo, tenemos que hacer la renta, como se dice aquí. ajá, esattamente, igual. Dichiarazione dei redditi, es en italiano. Exacto, exacto, la declaración de la renta. Exacto. Bien. Y entonces sí, está efectivamente actuando. Bueno, también hay problemas como en todos los gobiernos latinos. Ya vi que en España la oposición está como intentando aprovechar de la situación, Ajá. Sí, aquí hay no un poco de políticamente. lío, sí, porque la gente ya no es que se mueva por lo que está ocurriendo, sino que se mueve más por la ideología, entonces mezclan la ideología con lo que ha pasado, cuando lo que ha pasado en todo el mundo. Por Entonces supuesto. hay una mezcla de ideología y de justicia y de política, que entonces crea fricción entre la gente y entre los pensamientos y entre las soluciones que se pueden dar. Entonces hay un poco de lío ahora mismo, pero lo Cada más uno, importante, sí, sí, que perdón. lo más importante es poder solucionarlo, porque da igual el gobierno que hubiese en este momento, que la crisis hubiese sido, yo creo, igual. O sea, nos hubiese pillado por sorpresa, tuviésemos un gobierno u otro. O sea, es mi opinión, creo. Por supuesto, y además de que en este momento de emergencia de algo excepcional que nunca ha pasado antes, sí, se puede hablar de la gripe española y otras, pero por la situación actual, yo Sí, creo que no se pueden hacer comparaciones, porque hay una circulación de gentes y de bienes, porque no olvidemos que también el virus se puede propagar a través de los bienes materiales, ¿no? efectivamente. Que, sí, que es único como momento histórico, ¿no? Y no tiene otros ejemplos, no tiene próceres. Bueno, antecedentes, no tiene antecedentes. Antecedentes, eso es. Ay, Sí, sí, perdón, no, que no, o mucho. sea, es nuevo, es algo, y además, ¿sabes qué? Yo creo, no sé si piensas igual que yo, que esto nos hace reflexionar como seres humanos, como individuos y como personas que vivimos en un mundo colectivo, ¿no? Porque al final dependemos de los demás y tenemos que cuidar al prójimo, al otro, eh, sobre todo en estos casos de virus y de que tenemos que pensar en los demás porque nos puede afectar a nosotros, el mundo es global. No sé, creo que nos hace reflexionar esta crisis sobre el mundo en el que vivimos y cómo nos ha golpeado por vivir en un mundo tan globalizado y tan hiperconectado. O sea, que lo que pasa en China nos puede pasar y no estábamos preparados para eso, pero yo creo que ahora sí, ¿sabes? Y nos hace, yo Por creo, lo menos la mayoría de las personas habrá aprendido algo. Es que la verdad que todavía sigo viendo muchas
no sé, la gente, Irresponsables, como muchos actos irresponsables, irresponsables, sí, que no tienen en cuenta la colectividad. Además, efectivamente. eso me ha chocado mucho. En cuanto he visto la situación, yo he comprado mascarillas, no por ser especialmente preocupada por eso, sino porque creía que era algo útil. Ya desde el principio, si viajas, si tomas medio de transporte público, si viajas en avión, a lo mejor una protección está bien. También hablando de la gripe, el periodo de gripe y todo eso, ¿no? Sí, Y efectivamente. a finales de febrero oía mucha gente que decía, ay, qué exagerada, la mascarilla no te sirve de nada, ay, la estás usando, no sé qué, no sé cuánto, eso es chatarra inútil, no sé qué, no sé cuánto. Ahora es obligatoria. Ahora es Porque la obligatorio. gente no entiende de que yo la llevo para protegerme probablemente, pero la mayoría de las mascarillas son para evitar que yo contagie a los demás. Contagia al otro, efectivamente. Porque además también he estudiado esa situación de las mascarillas. Hay mascarillas que te protegen a ti, pero no protegen a los demás. Porque no dejan pasar lo que está afuera, pero sí dejan pasar lo que Exacto. Te de pueden dentro. contagiar a ti. Y al revés, hay Y al algunas revés. que solo detienen lo que tú puedas expulsar, pero no te protegen a ti. Entonces, y la de la cirugía no sirven de nada excepto Efectivamente. evitar el contagio directo cuando estornudas o no sé qué, no sé cuánto. Estudiamos mucho esta situación porque se decía todo y todo lo contrario, pero también me he dado cuenta de que no se sabía tanto al inicio porque no querían generar psicosis por la falta de mascarillas. Porque no había, No efectivamente. había. Aquí también ha pasado, ¿eh? Como no había mascarillas, el gobierno decía que no era necesario, pero eso era un error. Sí era necesario, lo que pasa que no había medios, no había producción, no había nada, no llegaban las mascarillas, entonces, Imagínate la psicosis de saber que la mascarilla te puede proteger a ti y a los demás, pero no las puede efectivamente, llevar, por supuesto. efectivamente. Y entonces la única medida posible ha sido el lockdown. Y sí, o sea, no hay de otra, yo creo, ¿no? No hay otra, no hay Y, otra. sí, sí, no hay otra. Y entonces, sí, estamos todavía en eso. Además, no sé cómo funciona en España o en otros países, pero en España ¿Ah? tenéis las autonomías que más o Exacto. menos, sí, creo que quien ha estudiado derecho me va a matar, pero creo que se pueden comparar con las regiones que tenemos en Italia, que no Yo son. creo que sí, porque son autónomas, ¿no? Cada una tiene Bueno, sus... seguimos el gobierno centralizados, pero en algunos asuntos podemos ser autónomos. Por Ok, ejemplo, por ejemplo, aquí también. ok, yo creo que Mm, tenéis más autonomías de las regiones italianas, más autonomía, perdón, de la región italiana en general, como la amplitud de los puntos que puedan tocar, de los asuntos que puedan tocar, ajá. uh, pero también, pero los puntos que tenemos sí se respetan mucho. Por ejemplo, en Campaña, que es mi región, tenemos un gobernador que es muy estricto en este sentido. Y yo lo aprecio mucho. Mucha gente grita a la dictadura, al hecho de que mate la libertad individual. Se podría hablar mucho, se podría meter mucho la pata en este sentido. Ujú. Entonces, lo voy a dejar aquí. Ok, perfecto. Sí. Pero también es verdad que estando así las cosas, lo único es respetar el lockdown, respetar el confinamiento. Entonces, Totalmente. está bien que haya medidas tan estrictas en este sentido, yo creo, esa es mi opinión. Es Y lo eso es lo mejor, es lo mejor. Es lo mejor, es lo mejor. Hay memes en el internet que dice que Rusia libra leones para que la gente no salga o no sé qué, no sé Oh my cuánto. God.
Sí, creo que lo vi, sí, creo que lo Yo vi. también, entonces sí, o sea, cada uno se queda con lo que tiene, pero bueno, y yo siempre le digo cuando alguien se queja, mira que Rusia libran leones, entonces, Aquí no, allí sí, es verdad. Sí, sí, sí. y nuestro gobernador tiene medidas muy estrictas, por ejemplo, el gobierno acaba de permitir la apertura de los cartolerías, las tiendas que venden cuadernos, bolígrafos, Sí, todo sí, eso. no es exactamente una reprografía, pero no sé cómo llamarlo en español. Papelería, Ay, papelería, sí, pues, por supuesto. Sí, muchas papelería. gracias. Entonces, el gobierno ha declarado la posibilidad para las papelerías Ajá. de abrir desde hoy o mañana, ahora no me acuerdo perfectamente. Ah, Ah, aquí también, aquí también. ay, ¿en serio? Yo creo que Ay, sí. copian las medidas. Allí las ponen y aquí las Sí, copiamos. sí, puede, y ahora hablamos también de eso, pero nuestro gobernador en campaña nos ha vetado la apertura de todas formas y también ni tiendas de ropa para niños, porque además han nacido mucho y esas son muy buenas noticias Ah, qué y no tienen bien. cómo vestirse porque también las entregas, aunque quieras ordenar online, las entregas tardan mucho. Claro. Pero nuestro gobernador las deja abiertas solo 2 días por semana y en horarios Ah, qué bueno. restringidos y no todo el día. Sí, entonces cada uno reacciona como según la realidad que específica, ¿no? Y también es verdad que en el centro y en el sur, desde Toscana abajo, no ha habido tantos casos hasta ahora y entonces a lo mejor yo creo que están funcionando. Eso de copiar las medidas de un país a otro. Yo creo que nos hemos olvidado que Europa es una entidad diferente de lo que era en el pasado, Sí, sea por esa totalmente. circulación y la globalización, sea por la tecnología, sea por también los esfuerzos comunes que se hacen en las mismas direcciones. Y entonces, en este sentido, sí, creo que hay circulación de ideas. Ideas libres que a lo mejor funcionan. Además, yo siendo italiana siento una responsabilidad muy fuerte porque ha sido el primer país europeo afectado y entonces somos como, ¿no?, un ejemplo para el resto de Europa. Y Sí, es también un verdad. ejemplo de buenas prácticas. Y eso me ha encantado, la verdad, porque se ha dicho mucho, muchas cosas negativas también, y no por patriotismo digo que sean injustas, porque como tú también has contado, he vivido en muchas dimensiones territoriales y culturales diferentes, entonces tengo una Claro, apreciación cultural que no va justamente, no encaja con el patriotismo de esos, exacto. sí, pero estoy muy feliz por las buenas prácticas y el ejemplo que hemos dado, porque también han salido a la luz las excelencias, los esfuerzos y las excelencias en campo médico que tenemos, porque hasta ahora Efectivamente. solo se han reflejado en el hecho de que aquí en Italia era muy difícil tener una posición en este sentido de investigación, que sí que fuera de investigación o como dirección de un hospital o no sé qué, no sé cuánto, y al exterior, al contrario, sí lo hemos conseguido, como en América y en otros países. Entonces, estoy muy feliz que esté saliendo a la luz esa realidad también y que pueda ser útil, por supuesto. Sí, y además que ya está bajando la cifra de fallecidos, de contagiados. Va Sí, subiendo porque se van haciendo test y bueno, pero yo creo que va bajando y yo creo que el confinamiento funciona. O sea, yo creo que sí funciona. yo no soy una experta, pero Yo creo que también sí. yo creo que nos hemos... es que hay mucha confusión también sobre el hecho de cómo leer los datos, porque está claro que si tú haces 10 tampones,
pueden salir 10 infectados, contagiados. Si hacen 100, te puede salir 50. Pero en el primer caso tienes el 100% de los contagiados, en el segundo caso tienes el 50%. Entonces tienes dos datos diferentes como porcentaje, pero tienes números completamente diferentes y datos completamente diferentes si lo consideras desde la perspectiva del número de contagiados. Entonces, y eso solo es un ejemplo muy sencillo de todo un enredo de datos que estamos comparando y a veces creo que se está perdiendo también el sentido de eso. Porque creo que Sí, hacer los tampones es imprescindible porque lamentablemente, y no soy viróloga, pero me permito hablar sobre eso también, en cuanto supe del paciente cero, de que lo había cogido de alguien que era asintomático, sin síntomas, ajá, efectivamente. yo en este mismo momento, quizás porque he visto muchas películas sobre ébola y muchas infecciones virales, pero en este momento he pensado, ese va a ser un problema enorme porque los asintomáticos van infectando sin darse cuenta y sin que tú te des cuenta de que te estás contagiando. A lo Y mejor tú entonces misma tienes el virus y no lo sabes, y no ¿no? lo sabes. E incluso, Exacto. o sea, puedes ser completamente asintomático, puedes tener solo los síntomas de no probar los sabores, no conseguir oler los olores, ¿sí? Sí. Sí, Bueno, entonces el gusto y el olfato, pierdes el el gusto y el sentido olfato. y para mí es ser asintomático, porque igual te puedes tener esos síntomas sin darte cuenta, si no los tienes muy desarrollados normalmente. Y eso Entonces, es, eso es peligroso, eso es muy peligroso y, ¿sabes? Yo creo también de cara a trabajar, a cuando yo, por ejemplo, vuelva a trabajar o cualquier persona o ciudadano vuelva a trabajar, en España se está hablando de hacer test a toda la población o a la mayoría de la población, ir casa por casa haciendo un test muy rápido y viendo si tiene el coronavirus, porque de cara al mundo laboral esto va a ser un problema, ¿verdad? Yo creo. eso sí, en algunas zonas de las regiones consideradas zona roja, bueno, toda Italia en este momento sí es zona roja, pero en las más afectadas sí han ido casa por casa a hacer test. Ah, ya se ha dado ese En hecho. pequeños centros, sí, Ok. por ejemplo, pero es que necesitaríamos demasiados test. Es que es Mm, un gasto increíble y um, no es una, no creo que es suficiente para garantizar evitar el sí, contagio otra vez. Sería un gasto demasiado, a lo mejor ese dinero para subvenciones y ayuda a las familias, yo creo. Incluso en mejor. Italia tenemos subvenciones, ayudas económicas, otra vez. En Italia tenemos también ayudas económicas para Ajá. los gastos de babysitting o Ah, de sí. baja por maternidad y paternidad. Y eso me parece un avance enorme, porque Ah, qué además de bueno. paternidad, sí, porque además de paternidad en Italia se habla muy poco. Eh, somos, en el fondo, los italianos somos todos del sur, digamos, en este sentido, entonces crecido por las Sí. tantas mamás y como hombres. Claro, claro, claro. Sí, entonces eso de la paternidad como que casi nadie lo lleva adelante, a lo mejor así también puede ser un mensaje positivo en este sentido, ¿no? Claro, sí, sí. No, yo Sí. creo que nuestra mentalidad va a cambiar y nos iremos adaptando a lo que vaya pasando. Yo creo que llevaremos una mascarilla en el coche durante muchos meses y yo creo que solo besaremos pues a nuestra pareja o a nuestra pareja, yo creo, o a nuestro novio, pero yo creo que entre amigos, entre abuelos y nietos, yo creo que eso va a cambiar totalmente. O sea, yo creo que vas a tardar mucho en dar un abrazo a un amigo o, ¿no? Yo creo que va a ser Y distinto. también quedarte en un lugar lleno de gente, o sea, sí, Exacto. eso va a ser todo muy difícil yo creo que habrá gente que no tendrá en cuenta todo lo que ha pasado, así que la misma Y gente que ahora nos seguirán, está realizando, sí. Y entonces, justamente por esa razón, no dejemos bajar la guardia
y, y seguir con ello. Sí. Además, yo en los medios de transporte público estoy súper preocupada. Me recuerdo de finales de febrero, inicios de marzo, en el que justamente en las noticias no podía salir el consejo de no tomar los medios de transporte. Ajá. Pero si tú razonas sobre eso, si te lo piensas bien, es el primer lugar que debes intentar abandonar, porque hay un montón de gente, ¿no? Pero como no lo dijo la televisión, el gobierno, la gente no se daba cuenta de eso. También la medida de no tomar el ascensor, el elevador. Porque tocas todo, sí, sí. Tocas, bueno, todos los teclados, olvídalo. Guantes y los quitas enseguida, pero también, porque es verdad que el contagio viene bueno, por líquidos, pero también si respira mucha gente, ni edificios de 8 plantas, 8 pisos, si lo coge mucha gente respirando dentro y las puertas se cierran enseguida, Efectivamente, se condensa, ¿no? El claro. líquido es vapor condensado, bueno, ¿no? El otro Entonces, día, sí, el otro día estaba hablando con un amigo italiano y justo me decía eso, que en el sur de Europa, y estamos acostumbrados a vivir en pisos y en bloques de pisos, que eso no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, o en Europa es más común, pero en América no. Y entonces tenemos más tendencia a contagiarnos por eso, porque vivimos en bloques, por ¿verdad? supuesto, por Entonces, supuesto. Y ni nos damos el, cuenta de que abrir el portal es potencialmente contagiarse. Y eso es efectivamente. increíble. Yo he tenido que cerrar la puerta de mi casa porque no era hermética, bueno, tampoco ahora, pero cuando hace mucho viento, y si en esos días ha habido, yo veía entrar el viento, o sea, todo lo que estaba en el edificio me entraba en mi casa, en mi pasillo, y Wow. entonces, como te dije, es muy pequeña, no puedo, o sea, ¿de qué me sirve? ¿Debería estar con mascarilla en mi casa? No, y entonces, No. bueno, no, la verdad es que tenemos una pequeña zona de contaminación, pero en el pasillo, entonces pasamos ahí a cada rato, pero intentamos hacer lo posible, por supuesto. Entonces, sí, en este sentido, mi vida ha cambiado mucho, pero tomando los medios de transporte público, yo siempre he tenido mucho cuidado con los zapatos, los abrigos, toda la ropa que te pones para salir, luego no la usas en casa, porque si no, Claro. ¿sabes? Está sucia de toda forma. Ahora, en este momento, no es un buen momento, pero... Y no sé cuándo pueda confiar otra vez del metro. O sea, con esto de regreso a la normalidad, no sé si va a haber. Yo creo que solo cuando tengamos el vaccino, la vacuna, Sí, sí, yo creo que podremos sí. estar más tranquilos, sí. También dicen que cuanta más gente se contagie del virus, el ser humano se vuelve inmune al virus. Es decir, cuanta más gente la tenga, pero claro, eso no somos científicas, no lo sabemos, pero sí es verdad que tendrá que pasar algo o tendremos que tener algo que nos proteja del virus y ya hacer vida normal, ¿no? Pero es difícil. Sí, de hecho, el problema es que hemos visto algunos casos en que los que habían salido de la enfermedad han vuelto a contagiarse. Entonces, nos ha Ajá, dicho que de la inmunidad cierto. inmunidad di gregge si llama. Se llama en italiano inmunidad di gregge y normalmente funciona cuando implementas vacunas, la mayoría de la población está vacunada y Ujú, como si desarrollaras anticuerpos tú también. efectivamente. Mi mamá ha estado las vacunas toda su vida, prácticamente casi toda su vida. Antes era en un hospital, Ujú. trabajaba en un hospital, Caposala, no sé si tenéis el mismo cargo como el jefe de las nurses. Ajá, Um, sí, 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 como el eh, jefe. Ujú. Es sí, que sí, y luego no sé cómo se llama aquí el encargado, debe ser, o no sé cómo se llama. No controlo no, mucho no sé, en de italiano tenemos caposala, que es la persona Caposala, encargada de coordinar entre los doctores efectivamente. y los enfermeros
Y entonces sí que ha tenido que, bueno, ha hecho un trabajo bastante pesado y cuidadoso, ¿no? Y luego ha pasado a vacunas y entonces pudo entender muy bien lo que estaba haciendo, todas las directivas del ministerio en este sentido. Y precisamente con ella, precisamente hablábamos de eso el otro día, de la inmunidad di gregge, como se Ujú. llama aquí en Italia, o sea, del hecho de que si, aunque no te vacunes, pero sí puedes desarrollar anticuerpos. Tarda mucho y necesita las vacunas para hacerlo. De hecho, lo habían apelado en Inglaterra y Ajá. ya han cambiado de idea, porque a lo mejor Ah, se dieron cuenta de que sin vacuna es muy difícil realizarlo, ¿no? sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, Tendrá que llegar además, ese momento y tendrá que llegar ese momento y bueno, ya podremos hacer vida normal, pero va a tardar mucho, yo creo. Yo creo va que a va a tardar tardar. mucho por lo que se refiere a mi trabajo, yo puedo seguir trabajando así y bien, Qué pero bueno, pienso en qué bueno. todos la gente, sí, sí, me siento afortunada en este, a pesar de la situación y lo valoro mucho. Sí, Pero sí. también pienso en los bares, en los restaurantes, en los, bueno, Horrible. cinemas también, Gimnasios, sí, gimnasios, por ¿no? Porque la supuesto. gente que trabaja en un gimnasio, yo creo que los gimnasios van a ser de los últimos que van a abrir, las Sí, discotecas, los bares, las playas, ¿no? Este verano va a ser un poco raro, por muchas supuesto, sí, a mí cosas. que me gusta el mar encima. Entonces, entonces sí, y entonces me pongo los zapatos de esa gente que tiene esos tipos de estructuras de diversión y bueno, no Negocios, es fácil. O sea, espero que pase sobre todo por ellos y pero que puedan abrir y siguiendo con las medidas mínimas mm, totalmente, de seguridad. totalmente. Sí, sí. Sí, porque Y eso es además hay un peligro, ¿no? Que acabemos en junio, en julio y todo esté bien, más o menos, y de repente haya como un rebrote en septiembre, en octubre, y ya empieza otra vez el invierno. O sea, hay un peligro ahí, ¿sabes? Va a ser sí. complicado. La verdad que yo estoy muy preocupada por cuando abran otra vez y la gente Sí. se sienta psicológicamente más relajada. Mm, Y sí que va a ser un rebrote, no tengo ninguna duda en eso. Sí, conoceremos más de ese virus, a lo mejor estaremos más cerca a la vacuna y entonces ese también nos... No creo que va a ser tan grave como la situación actual y es un deseo y una esperanza, por supuesto, pero sí habrá y debemos estar preparados. Por lo que se refiere a la escuela, como te decía, hemos cerrado el 5 de marzo, sí, un día antes tener un encargo en una escuela secundaria de un lingüístico además. Entonces yo encantada de la vida, pero lamentablemente no he podido conocer a todos mis ya. alumnos en persona. Pero bien, ahora estamos hablando mucho de los exámenes. Yo tengo dos clases terminales, una del Ajá. quinto del de segundo grado y uno del tercero de primer grado. Ah, Entonces qué tengo bueno. dos clases terminales y no saben qué va a ser del examen. Y los chicos tampoco y nosotras menos. Claro, También se habla claro. de evaluación. ¿Cómo evalúa un alumno que no tiene los medios para hacer videoclase o para entregar tareas? Eso es muy Por ejemplo, importante. Sí, sí. Pues, absolutamente. Eso porque hay mucha gente que no tiene medios. En España hay no mucha gente, pero hay un sector de la población que no tiene medios, no tiene ordenador, solo tiene televisión. Bueno, hay mucha gente así. de hecho, la RAI, que sería la correspectiva de RTVE, ¿no? De televisión Sí, española. la red nacional RAI, Radio, corta eso. Sí. Eso es Radio Televisión Italiana, pero luego no encaja con el acrónimo. Pero sí. La RAI, que es la red nacional, la cadena nacional de televisión italiana, eh, tiene el canal RAI Educational y están pasando Qué todos bueno. asuntos escolares.
Ah, pues eso está muy bien. Sí, la verdad que sí. Si piensas que en Italia en los años 50 hemos conseguido dar educación a las personas que estaban en casa después de la guerra, justamente a través de la televisión, y Wow, no lo también ha servido sabía. mucho, sí, sobre todo todas las mujeres que no salían a trabajar y entonces no eran independientes y educadas, porque no iban a la escuela y todo, pudieron de todas formas tener una educación en su casa y también ha tenido una importancia, ha tenido mucha importancia en la estandardización de la lengua italiana, Ay, qué que bueno. todavía no se ha logrado, pero de una forma plena. De todas formas, también en España tenéis 5 variedades oficiales reconocidas. En Italia Efectivamente. tenemos más o menos un dialecto por cada región. Y Wow, sí. sí, 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 ¿Y tenemos dialectos cuántos son en diferentes. total? ¿Cuántos dialectos tenéis? Bueno, depende los dialectos reconocidos y los dialectos no reconocidos, porque también hay el problema político detrás, um, Ujú. detrás la importancia, ¿no? de una lengua. Entonces, digamos que no son justamente reconocidas a nivel político, Ajá. uh, pero sí son muchísimas. O sea, si tú eres extranjera y seguramente puedes pillar la diferencia entre el dialecto de Roma, el dialecto de Nápoles, el dialecto de Florencia, el dialecto de Sicilia o el dialecto de Milán. Wow, Sí, ¿no? hay un Hay muchas montón. diferencias y además eso de mi mezcla cultural y lingüística tiene raíces muy antiguas porque mi papá es de otra región, Ajá. del sur, de Calabria, y digamos, si imaginamos Italia como una bota, Calabria es la punta. La punta. Ujú. Sí. Y además el dialecto de la zona, de la región de mi papá, porque también hay diferencias en cada región, se parece mucho al dialecto de Sicilia, de la parte que está cerca de Ah, Messina, claro. de estas zonas. De hecho, yo el siciliano lo entiendo muy bien. Wow. Y hablo el dialecto calabrés, por supuesto, que es completamente diferente. Sí, es como En Napoli el valenciano, ¿no? Más o menos. te hago un La- ejemplo que lo conoces, ¿ah? Pero que tengo que decirte, porque muchas veces me dicen, ah, de verdad, eres medio calabrese, entonces dime algo. Y yo le digo, ¿qué tengo que decirte? En napolitano, y me sale muy mal el dialecto napolitano, sería Cetaggioricere. En dialecto calabrese de la región de mi papá, de la zona de Ajá. mi papá, es Quindayo y Tidicu, Súper que no tiene nada que distinto. ver. No tiene Sí, nada no que tiene ver. nada que ver. Ujú. Wow. Este es un ejemplo que yo le hago a las personas. Claro, pero entonces en toda Italia la gente habla en italiano, con el idioma común. O sea, Sí, y sí, ya está, porque tú no puedes solo te entender el decía, calabrés, ¿no? sí, sí, yo te digo Quindario ti dico y tú en tu idioma dices que estás no, no se pueden entender, es como si fuera otro idioma totalmente. Con razón que ha sido tan importante la televisión italiana en los años 50, porque nos ha dado los instrumentos para entendernos entre nosotros. Totalmente. Sí, y eso sigue siendo un problema porque los centros muy, muy pequeños, donde, sí, ya sabes, ya vi tu expresión, de Sí, donde sí, sí. sí hay un nivel sociocultural no muy Sí. elevado. Incluso yo vi que en la escuela algunos profesores están obligados a hablar en dialecto para tener la confianza de los estudiantes, porque sigue Ujú. siendo, es como nos entendemos, entonces puedo confiar en ti. Es más cercano, ¿no? Es más cercano porque el italiano es la lengua de la institución y para un chico que tiene su papá en la cárcel, la institución no es buena, Mm. por ejemplo.
Sí, sí, Y sí. entonces, solo si hablas dialecto, sabe que puede confiar en ti, porque Ah, qué es bueno. consciente que conozco tu situación. Sí, hay una realidad muy compleja. Aquí en Italia, la escuela italiana, no te digo, y depende de la escuela en la que vas, de las zonas, pero también de las escuelas. Tenemos, además que Nápoles es muy complejo porque tenemos muchas zonas bien, o sea, todas las zonas bien están mezcladas con las zonas no bien. Ajá. Uh, o sea, tenemos muchas zonas mezcladas, no están separadas. Y entonces, por ejemplo, he dado clases en una escuela del centro donde todo muy fijo, todo, sabes, las tiendas bonitas y no sé qué, no sé Ajá. cuánto, fashion, pero ahí al lado tienen los barrios españoles que son muy populares y entonces hay escuelas en esa zona en que tiene chicos de ambas procedencias. No te digo lo que pasa en la clase, porque es muy Madre difícil. mía. Sí, porque hacer todo de cierta forma puedes ajustarte a ellos y todo, pero cuando están mezclados, Es muy ahí difícil. no hay un idioma común y tardas mucho en crear el grupo clase justamente por eso. Uf, sí, 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 te entiendo. Te Sí, y entiendo, entonces todo wow. es un poco complejo y muy fascinante, pero por supuesto ahora con esto del virus todo es muy difícil. Italia fue el primer país de Europa afectado por el coronavirus y uno de los primeros que tuvo que afrontar esta gran crisis sanitaria para la cual ningún país del mundo se encontraba preparado. Tal y como nos ha contado Serena, esta situación les pilló totalmente desprevenidos, sobre todo a las regiones del norte de Italia, que fueron las más castigadas por el COVID-19, y donde se dice que casi todas las familias sufrieron muchísimo por la pandemia, porque muchas de ellas vieron morir a un ser querido. Esta entrevista la mantuvimos el 14 de abril, cuando el país aún se encontraba en pleno confinamiento. A día de hoy, Italia registra más de 210.000 infectados por COVID-19 y más de 28.000 fallecidos, una cifra escalofriante que tardarán mucho en olvidar. No obstante, ambos países, tanto España como Italia, empiezan a respirar gracias a la famosa desescalada, que nos conducirá a la nueva normalidad. Ya se pueden ver a personas paseando por las calles, haciendo deporte y llevando a los niños al parque, aunque siempre tomando las medidas necesarias para evitar un nuevo contagio. Italia no volverá a ser la misma. Fue el primer país que tuvo que enfrentar el coronavirus. Fue el primer país de Europa que tomó medidas pioneras para proteger a toda su población. Al igual que España, siempre lo hicieron pensando en cada vida, en cada ser humano que habitaba su país. Al fin y al cabo, la economía es muy importante en nuestras vidas. Es un pilar fundamental para sobrevivir y evolucionar en este mundo. Pero nos hemos dado cuenta de algo, es que la vida es frágil y sin vida no nos queda nada más.